Presenta AUTE, que celebra sus 75 años de construcción y lucha. Vení a festejar. Viernes 5 de abril, 19 horas. Agraciada 2463. Entrada libre y gratuita. AUTE. Continuamos en la lucha por el derecho a la energía y por la rebaja de la tarifa eléctrica. Narcotráfico, lucha de bandas criminales por el territorio, lavado de activos, blindar el puerto, recursos humanos, tecnología, política, persecución del delito. Parecen muchos temas, pero en realidad es un único tema. Y hoy, con distintas voces, les proponemos encarar esta situación. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. The truth of the world is that most games, for someone to win, well, someone has to lose. Dice Uruguay es atractivo para determinadas inversiones. ¿Eso significa que sea atractivo también para venir a lavar dinero? Sí, en realidad uno es atractivo para todo, para los inversores lícitos que tienen dinero obtenido a través de actividades comerciales conforme a la ley y también para el dinero ilícito. Think of this as a fairy tale that actually happened. There's confusion over who has to pay. So they drowned Joe and 20 other innocent people, and somebody's making money from it. ¿Hay otros sectores de riesgo que destacaría en este momento? Los sectores de riesgo, básicamente los más importantes, ya están determinados por la ley. Decíamos todo lo que son actividades financieras. Está toda la parte de zonas francas, pero en realidad hay que diferenciar mucho, porque en realidad la mayoría de las actividades que se hacen en zona franca tienen bajo riesgo de ser utilizadas para lavado de activos, pero sí hay algún tipo de operaciones de empresas que lo son. Tenemos los casinos. Bribery, corruption, money laundering, millions and millions and millions of dollars. Somebody has to sound the alarm. Let's. Where the fuck is my money? Most of the time, we don't even know. Y vaya, sí, habrá temas para hablar, cosas para decir en este tema tan importante y qué mejor que conversarlo con nuestro compañero Antonio Ladra. ¿Cómo andás, Antonio? Bienvenido a Lado B. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, venís trabajando este tema hace muchísimo, con datos muy importantes, con investigaciones muy importantes, con libros muy importantes. Me siento privilegiado porque tengo en mis manos un libro que está agotado, que ya no se puede conseguir en este momento. No, mirá, nada. Voy a mostrar. Este es de 2014. 2014, este, ¿no? sí. Narcos en el Uruguay, vos ahí manejás distintos temas. Sí, entre otras ahí, cos, sí. La Operación Campanita Eso es te iba lo a decir, más, ¿no? más importante. Operación Campanita que, si no me equivoco y no recuerdo mal, estamos hablando que inicia 2002, ¿no? Gobierno de los Colorados, y termina en 2006 ya con el Frente Amplio. Sí. Una operación brutal. Tuvo varios, eso, ¿no? varios episodios, pero incluso ahora, el otro día, Sí. hubo un último coletazo de Operación Campanita, un pedido de extradición que hizo la justicia de Brasil a José Luis Suárez, un imputado de Operación Campanita, que dio curso ahora a la justicia uruguaya para que el fiscal Morosoli, para que se siga el proceso. Así que es una operación muy importante porque fue la primera operación contra el narcotráfico, operación policial contra el narcotráfico, en la cual además hubo también investigación de lavado de dinero. Porque hubo vínculos con el exterior, ¿no? En realidad, Vínculos también. hasta con Nueva Zelanda, o sea, es muy, muy vasta, muy extensa, hasta dónde llegó la investigación que hizo la justicia uruguaya, y que quedaron muchas cosas por el camino, porque como no fue una investigación que se hubiera hecho al mismo tiempo la investigación del lavado y la investigación del narcotráfico, se escaparon muchas cosas. A modo de ejemplo, la Torre Juncal, o la Torre Mapfre, esa era un edificio que cuando cae la operación lo venden por $700.000. Claro.
porque se sabía que eso estaba digamos, en la mira de los investigadores. A tal punto, yo lo cuento ahí en el libro, que el gobierno pensaba que se iba a quedar con ese bien, que lo iba a confiscar finalmente, y allí iba a poner dependencias del Ministerio de Educación y Cultura. Pero bueno, no llegaron a eso. Pero bueno, es un tema muy vasto, ¿no? El tema del lavado de dinero, que no está solamente vinculado al narcotráfico. Hay lavado de dinero por muchos lados, o puede haberlo. Puede haber lavado de dinero, los contrabandistas pueden lavar dinero, o las operaciones que se pueden hacer inmobiliarias. ¿Quién controla el fútbol? El movimiento de dinero que hay en el fútbol es increíble, u otras actividades. O sea, el lavado de dinero está ahí. Ahora, lo llamativo es que condenados, según los datos oficiales, son 2. Bueno, ese es un tema también, ¿no? Porque en realidad son 2 nada más. Estamos hablando de que hay condenas muy bajas, casi inexistentes, en un tema tan importante además, ¿no? Había una máxima que es así, que te lo siguen diciendo, es si hay narcotráfico, si hay contrabando, si hay delito donde se mueve dinero, hay lavado de dinero. No es lo mismo, o sea, y tiene que ser determinado tipo de delito, no es lo mismo si alguien, yo qué sé, roba ropa y la vende. No, ahí no hay lavado de dinero porque el monto no llega a ser tan grande. Pero acá lo que ocurre es, Uruguay tiene una muy buena cantidad de leyes por el tema del lavado de dinero que las ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Y se ha ido adaptando a los requerimientos internacionales, que también debo decir que son muy grises o que tienen una doble cara, ¿no? Estados Unidos es uno de los principales países que reclama por el tema del lavado de dinero, pero tiene estados donde se lava dinero. Claro. Donde se pueden hacer transacciones de ese tipo. Pero Uruguay es muy chico en el mundo, entonces tiene que cumplir determinados estándares. Entonces, el principal encargado de hacer cumplir las leyes que dicta es el Estado, que la dicta el propio Estado. O sea, tiene que fortalecer o darle las herramientas a quienes hacen los controles. Por ejemplo, la JUTEP, por ejemplo, la Corte Electoral, cuando tiene que controlar el dinero de los partidos políticos, ahora que estamos en campaña electoral. Bueno, ¿alguna vez pudo controlar efectivamente la Corte Electoral los ingresos de los partidos o las candidaturas? Yo dudo, porque no tiene las herramientas en cuanto a la cantidad de gente para trabajar. Eso yo te lo llevo y también te sumo lo que pasa con los escáneres en el puerto, ¿no? Bueno, que tenemos 2, creo que funciona uno, y el personal que hay es muy escaso. Y muy también, escaso. ¿no? O sea, entonces, tenemos un paquete de leyes muy avanzada, pero para hacerlas cumplir estamos flacos. Sí, vos sabés que hoy mencionabas eso de las variantes que ofrece el lavado de activos, mencionabas el caso del fútbol, que está clarísimo a nivel mundial, el mercado inmobiliario. Recuerdo haberlo hablado con Chediak, que recién escuchamos una parte en el fragmento de la entrevista, con Gil Iribarne en su momento. Sí. Hay cosas que uno las puede encontrar caminando por Montevideo, el boom inmobiliario, la cantidad de apartamentos que se construyeron, muchos vacíos, ¿no? Hay un montón que está vacío. Punta del Este pasa algo similar. Claro. O sea, son cuestiones que incluso van impactando en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Claro, y bueno, pero además Uruguay lamentablemente tiene una historia en la cual el lavado de dinero ha estado presente desde hace mucho tiempo. No es una cosa de ahora, ni de los gobiernos del Frente Amplio, sino que viene desde larga data. Acá se lavó muchísimo dinero del cártel de Cali, por ejemplo, en Punta del Este, donde estuvo nada más y nada menos que el tesorero del cártel de Cali. Ahí lavó miles de millones de dólares. O otros personajes que incluso están hoy presos en Estados Unidos porque le dan esas condenas. Viste que en Estados Unidos te dan esas condenas que te suman y son 250 años. Claro, bueno, está cumpliendo todavía la condena. Digamos, hay historias sobre eso. Hay hasta una película, ¿no? Así hablaba el cambista. Sí, claro. Parte de una novela. Sí. ¿Y qué es lo que cuenta? Cuenta el lavado de dinero, cuenta del lavado de dinero, cuenta de cómo se hizo Uruguay, de alguna manera, en base a eso. Entonces, es muy interesante eso, ¿no?
Claro que vuelvo a reiterar, ¿no? Hay también un doble estándar en el mundo. Hay un doble estándar en el mundo. Y los bancos son también quienes están obligados, por ejemplo, a controlar y no lo hacen. Hay firmas, bancos importantes, lo pueden buscar en Netflix, hay series que hablan de eso. El HSBC fue multado con unas cifras que ya quisiera Uruguay tener esa cantidad de dinero de PBI. Bueno, fue multado por haber utilizado, por no haber controlado lo que tenía que controlar. O si no, están lo que surgió a través de los FinCEN, los papeles de Panamá, los FinCEN. O sea, hay una cantidad de formas de evadir dinero que se da en el mundo, ¿no? Viste, yo recién en la introducción planteaba el tema de la persecución del delito, ¿no? Porque ahí sí hemos visto, ¿no? De distintos operativos en determinados barrios con el objetivo de luchar contra el narcotráfico, cuando desde la academia, pienso en el sociólogo Gabriel Tenenbaum también, que ha estudiado y ha escrito sobre este tema y ha publicado, que él dice, bueno, la forma de combatir el narcotráfico en realidad es apuntarle al lavado de activos, ¿no? Claro, y quizás en lugar de ir a determinado barrio, bueno, habría que apretar por ahí. Algún estudio contable, algún estudio jurídico, a determinados profesionales que también, porque hay muchos profesionales detrás de esto, ¿no? Que saben todos los vericuetos y saben cómo hacer para justamente lavar ese dinero sucio, digamos, que es un dinero que tienen que, mal habido, que tienen que introducirlo en el mercado. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en una campaña electoral. El otro día leía o escuché que el precandidato al Partido Colorado, Ojeda, se molestó porque alguien en una entrevista, no sé dónde fue, le preguntó cómo financiaba su campaña. Y él dijo, ¿por qué no le preguntan a Delgado cómo financia su campaña? Y yo lo que digo es, está bien. Yo le pregunto a Delgado, le pregunto a Ojeda y le pregunto a Orsi y a Cose y a quien sea, ¿cómo financian su campaña? Me interesa saber de todos, no es porque yo le pregunte a Ojeda cómo financia su campaña. La respuesta de él no tendría que haber sido esa. Es decir, bueno, ¿cómo financian su campaña los partidos políticos, a los diferentes candidatos? Los partidos políticos, ¿cómo la financian? ¿De dónde proviene? Porque después uno empieza a ver que si determinado empresario puso dinero en esa campaña y ese candidato luego está en la presidencia o está en una posición de poder, ¿podrá o no haber algún tipo de prebenda luego? No lo sabemos. Claro. Eso en puridad no es lavado de dinero, pero bueno, pero es corrupción. Y aparte se da en esto también que está estudio que ha sonado en los últimos días de esta denuncia de Cal, el diputado Cabildo Abierto, sobre el empresario Aguiar, que fue asesinado. Sí. Carlos, que denunciaba en unos audios, era el vínculo que él tenía con distintos dirigentes políticos. Vaya, si será importante poder aclarar todo ese tipo de cosas, el financiamiento de los partidos políticos también, sin ¿no? duda, sin duda. Quizás ahí uno empieza también, hay que andar con pie de plomo con todo eso, porque también se cobran cuentas políticas. También, ¿no? sí, También, ¿no? Ni que hablar. Te propongo ir al móvil, vamos a seguir sumando voces, ¿te parece? Bueno, dale. Vamos al móvil a escuchar otra voz también sobre este tema. Allí está en el móvil Martín Duarte. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido. Gracias, Wilmar. Estamos aquí, le agradecemos estos minutos a Daniel Espinosa, ex titular de la CENACLAF, la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, justamente para tener una mirada, para sumar una voz también a este debate a propósito de política y lavado de activos y conocer, bueno, acerca de su experiencia, su mirada, qué aspectos también se deberían mejorar en torno a los controles. Daniel, muchas gracias por recibirnos en primer lugar y justamente a la hora de aportar en este debate, ¿qué cosas se podrían mejorar desde lo que fue la experiencia tuya al frente de la CENACLAF, del recorrido que has llevado adelante, para mejorar sobre todo ese vínculo y de alguna forma el compromiso también de los partidos políticos a la hora de combatir el lavado de activos, ¿no? Bueno, yo creo que es claro que la normativa actual no se está cumpliendo, ¿no? Aunque es incompleta, no se está cumpliendo. Hay una ley nueva que mejoraría la situación normativa, pero no es la solución de todo la aprobación de la ley. Nosotros en Uruguay tenemos un eterno problema que somos muy de avances en materia legislativa que después no son acompañados por acciones concretas, no son acompañados por recursos. O sea, tenemos normativas que no terminamos aplicando suficientemente. Entonces eso
un tema a tener muy en cuenta, porque el hecho de que la posible vinculación del crimen organizado con la política es un hecho en todo el mundo. Y en Uruguay no hemos hecho lo suficiente como para por lo menos tratar de controlar ese fenómeno. ¿Sentís que se está hablando cada vez más o con mayor fuerza también de ese vínculo entre narcotráfico y política? De hecho, hay una denuncia reciente del diputado Sebastián Cala a propósito el episodio de el ex empresario fallecido Aguiar en torno al vínculo del narcotráfico con la esfera política, ¿no? Sí, y es saludable que el tema se discuta y que esté arriba de la mesa. O sea, más allá de que todo el mundo dice que el sistema político uruguayo es sano y no está contaminado, no tenemos pruebas. O sea, hay elementos como para pensar lo contrario. Por supuesto, no con una gravedad similar a otros países, pero es un fenómeno que se da en todo el mundo. Entonces no podemos ser nosotros los únicos que no hacemos o no implementamos medidas efectivas para combatirlo. Entonces, yo creo que es sano que se discuta, es sano que se apruebe esta nueva ley. No sé si esta nueva ley se va a poder aplicar ante la elección que ya está en curso prácticamente, pero también no nos olvidemos que después de aprobar la ley hay que hacerla cumplir. Hay que darle los recursos a los organismos correspondientes y hay que seguir manteniendo este nivel de alerta o el nivel de conciencia de que las cosas no se arreglan legislativamente, sino que se arreglan después, aplicando adecuadamente esa ley. Vos hablabas de esta disociación de alguna forma entre la ley y por ahí los recursos o de la forma que ejecuta la CENACLAF justamente los controles. ¿Dónde sentís que están las mayores debilidades en esa pata del sistema, ¿no? Bueno, en este caso en realidad también la Corte Electoral tiene un rol, o sea, hay otros organismos que juegan, o sea, es todo el Estado que debería estar coordinado, cada uno en su esfera de acción para combatir el fenómeno. Y esto se nos ha dado con el tema de los partidos políticos y se nos ha dado con el tema del lavado en general. O sea, Uruguay tiene probablemente la mejor normativa antilavado de América, salvo por algunas modificaciones, algunos retrocesos que nos impuso la LUC después, pero en general la normativa es de la mejor, pero no tenemos la efectividad que tendríamos que tener. O sea, no aplicamos suficientemente esa gran normativa, o sea, no la hacemos valer. ¿Por qué? Porque después cuando vienen los hechos no se concretan, ¿tá? Y ahí tienen responsabilidad los organismos, CENACLAF, la Unidad Federal del Banco Central, la Fiscalía, la Policía, pero también hay un tema de recursos y un tema de voluntad política, que creo que eso es lo que ha estado faltando en todo este periodo, voluntad política clara para combatir el lavado de activos. La ley de financiamiento de los partidos políticos, en el caso de que pueda tener la media sanción que resta, ya tiene la media sanción de diputados, pero falta la Cámara de Senadores, sería como una señal importante en tal sentido, más allá de esta disociación de que efectivamente luego faltarían los recursos, ¿no?, para poder seguir a pie de letra. No, es una muy buena señal, sí. Además que el sistema político se ponga de acuerdo y que sea consciente, porque muchas voces negaban este fenómeno. O sea, esto es un reconocimiento de decir, mirá, en Uruguay nos puede pasar lo mismo que pasa en todo el mundo. Más allá de que no tengamos señales de que los partidos estén infiltrados, lo sano es tomar medidas antes. No pretender que nosotros somos puros y no nos va a llegar esos fenómenos que pasan en todo el mundo. Entonces me parece una muy buena señal. Ya te digo, no sé si va a ser de aplicación porque la elección ya está empezando. Claro, y las recaudaciones de fondos ya están. O sea, y eso requiere que los partidos se organicen, que tengan un control de los ingresos de fondos que no están teniendo actualmente. ¿Tá? Por mi experiencia en la CENACLAF, la poca experiencia que tuvimos con los partidos políticos, no tienen una organización interna adecuada como para controlar todos los fondos que se manejan en una campaña. Y eso es muy serio.
Por último, a propósito, te lo consultaba recién de la denuncia que la propia comisión fue a realizar días atrás el diputado Sebastián Cal, dejó una frase que puso en alerta de alguna forma el sistema político y también a la población, ¿no? De que el narcotráfico salpicaría a todos los partidos políticos. ¿Qué lectura haces de esa frase? No, es una pista más, pero te lo reitero, o sea, no es que los partidos estén corrompidos, pero es que el crimen se acerca a los partidos. El crimen busca incorporarse a los partidos y busca incidir y obtener beneficios a partir de su contacto con los partidos donde pueda entrar. O sea, es un fenómeno hasta natural, te podría decir. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de implementar políticas, aprobar normas y aplicarlas con la finalidad de prevenir, de estar alertas, no negar el fenómeno, estar alertas y tratar de combatirlo. Daniel, te agradezco mucho por estos minutos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Compañero, sigan ustedes por allí desde estudios. Muy bien, gracias Martín. Le agradecemos también a Daniel Espinosa y en esto de escuchar todas las voces, como hacemos aquí en el lado B. Más adelante vamos a escuchar a las actuales autoridades de la CENACLAF que también van a estar hablando, por ejemplo, de los controles que se le realizan a los partidos políticos. Antonio ahí, Espinosa decía cosas interesantes, ¿no? En un momento dijo, el crimen se acerca a los partidos, sí. ¿no? ¿Sabés qué me estaba acordando? Sí. Cuando fue aquella interpelación a Luis Alberto Heber y a Bustillo por el tema del pasaporte a Marcet en el Parlamento, el senador Gandini contó una anécdota que yo ya la había contado en este libro justamente, que demuestra cómo efectivamente el crimen organizado o los narcotraficantes se acercan a los partidos o a los gobiernos. Y era de un señor coreano que había sido condenado por una operación anteriormente por el tema de narcotráfico, que le había ofrecido tomar el puerto de Fraiventos, modernizarlo para llevar allí toda la flota pesquera, una flota pesquera coreana que él tenía. Y entonces un día este señor, el señor Ki, visitó el puerto de Fraiventos y fue recibido por el intendente, fue recibido, bueno, por las fuerzas vivas allí de alguna manera, un director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, recorrieron el puerto y hasta que el intendente Lafluf recibe una llamada, un informe de la dirección, lo que era la dirección antidroga, la brigada antidroga, le dice, mire que lo tenemos filmado recorriendo el puerto con una persona así, con estas características. No vaya a hacer nada con ese señor porque este señor tiene tales características. Ahí se terminó el negocio, pero lo que está demostrando es cómo se acerca el crimen organizado al Estado. En este caso era una intendencia. Imaginemos por un momento si eso llegaba a concretarse. Flota pesquera, 6, 7, 8, 10 barcos coreanos en el puerto de Fraiventos, que por ahí sale cualquier cosa. Claro ejemplo de cómo estos personajes... O sea, ese es un ejemplo muy claro de cómo... Sí, hablando de personajes, claro, hay algunos que son reconocidos a nivel mundial, ¿no? De narcotraficantes, uno puede pensar en Pablo Escobar, en el Chapo Guzmán, por nombrar algunos. Sí, sí. Vos estudiaste algunos personajes nuestros, investigaste, de hecho lo publicaste también, el Bocha Risotto, por ejemplo, con características muy particulares, ¿no? Lo que pasa es que las características de ellas se reiteran, se repiten de alguna manera. Vos te tenés que hacer fuerte en el territorio donde te movés. En el caso de Bocha Risotto, en el barrio. Él era del barrio sur, barrio Palermo, en la zona donde lo mataron a él fue en la calle Ejido y Gonzalo Ramírez, pero bueno, él era un hombre del Club Atenas. El Club Atenas floreció de alguna manera con el apoyo del Bocha Risotto. Sí, definió un campeonato, ¿no? Definió un campeonato, con Biguá. Tuvo el mejor equipo en aquel momento porque lo financiaba, pagaba los sueldos de esos jugadores, el Bocha Risotto. No solamente eso, sino que además utilizaba a sus hombres para amedrentar a los jugadores contrarios. De hecho, a García Morales fueron a la casa, previo a la final, a apretarlo, como se dice en la jerga,
para que no jugara bien en la final, y García Morales en realidad jugó mejor que nunca, hizo 30 y pico de tantos, pero Atenas llegó a ser el vicecampeón, o sea, llegó a lo más alto que pudo haber llegado, creo, en los últimos años. Bueno, el Bocha Risotto financió eso, financiaba la comparsa del barrio, financiaba a amigos. El día que lo mataron, que fue a las 9 de la noche, por ahí 8, 9 de la noche, pero a las 3 de la tarde él estuvo repartiendo dinero a gente que se le acercaba allí a pedirle $500 a uno, 200 a otro. Es decir, era un hombre del barrio. Cuando en mi tarea periodística fuimos a cubrir, a buscar, a ver la noticia, lo que había ocurrido, a nosotros nos sacaron a pedradas del barrio. No permitían que fuéramos a hacer la nota periodística. Es decir, eso es lo que ocurría acá, lo que ocurre acá en Uruguay. Ocurre también con el Chapo Guzmán. Cuando el Chapo Guzmán lo llevaron preso, en Sinaloa hubo manifestaciones populares en contra de Estados Unidos y que lo llevaran preso al Chapo Guzmán, etcétera, etcétera. Bueno, cuando murió Escobar hubo gente y llorando, ¿no? Cuando murió Pablo Escobar también. O sea, las reacciones que hay de la gente, porque eso es lo que buscan los narcotraficantes, hacerse amigo en el lugar de pertenencia, porque eso también le da seguridad. Lilo Martínez, otro de los que yo nombro allí, que es de la primera generación de los narcotraficantes uruguayos, él se había hecho muy fuerte en la zona oeste de Uruguay, en Carmelo. Él allí financiaba el Club Wanderers de Carmelo, pero también tenía gente a la cual le pagaba la luz, el agua, policías. Cuando hubo que refaccionar la seccional quinta de Carmelo, que está ahí en la plaza, ¿a quién acudieron? A Lilo Martínez. Y él pagó la pintura, pagó todo. Y él arregló la seccional. Ahora, también lo decía él estar en el club o en el boliche del Peluca, que es donde lo mataron, la salida del boliche del Peluca, recibir una llamada y decir, esta llamada me costó $3.000. ¿Por qué? Porque le decían, va una comisión de la policía montevideana a buscarte, borrate. Eso ocurría acá en Uruguay. Y eso ha cambiado ahora, ¿no? Ha cambiado drásticamente porque no hay de alguna manera no hay líderes con estas características. Porque también cambió el negocio de la droga, claro, desde el momento en que ingresó la pasta base también, y lo que se ha dado ahora son estas guerras de bandas en los barrios, que son clanes familiares, básicamente, que se enfrentan unos a otros, ¿no? Ahí en ese libro yo cuento también algunas cosas que tienen sus coletazos en los problemas que hoy estamos viviendo en Villa Española, vienen desde ese momento, ¿no? O sea que hay una continuidad de todo eso, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Claro, vamos a escuchar ahora, Antonio, si te parece, a Gustavo Misa, que es el fiscalizador actual de la Senaclaf, sí, que precisamente hablaba de los controles que existen con los partidos políticos. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Los partidos políticos en realidad son sujetos obligados no por ser partidos políticos, sino porque son organizaciones sin fines de lucro. La Senaclaf controla las organizaciones sin fines de lucro, aquellas que llegan a determinados umbrales que están previstos por el artículo 84 del decreto 379, y son aquellas que tienen ingresos por más de $600.000 más o menos, y las que tienen activos por más de $370.000. Si el partido político entra dentro de ese umbral, por ser organización sin fin de lucro, es supervisada por la Senaclaf. En la última inspección que se hizo en el sector, el único partido que quedó por fuera de esos umbrales fue el Partido Colorado. Pues el resto de los partidos entraron como sujetos obligados y se los fiscalizó a todos. ¿Cómo se hace ese tipo de inspecciones? Y bueno, básicamente lo que la Secretaría hace no es algo diferente a lo que se hace en el resto de los sectores. Se le pide el cumplimiento de obligaciones generales, que es tener oficial de cumplimiento, tener políticas antilavado, capacitar al personal en materia antilavado, y bueno, y ahí básicamente la parte más específica es que se haga debida diligencia en el caso de las organizaciones sin fines de lucro a los aportantes de fondos. Esa es la inspección tipo de Senaclaf.
Bueno, ¿cuánto aportaría en torno al umbral de controles y también tu mirada personal una ley de financiamiento de los partidos políticos que justamente habilite a que la franja se extienda de alguna forma, y es lo que se está discutiendo o lo que se va a discutir en el Senado, ¿no? Sí, a ver, nosotros en el año pasado, ¿no? El anterior, en el 2022, nos invitaron a la comisión que estaba estudiando el proyecto de ley. Hicimos algunas propuestas o sugerencias de cambios, y una de ellas era, y está en la próxima Estrategia Nacional de Riesgo que se está discutiendo ahora, es el hecho de sacar para los partidos políticos los umbrales, ¿no? Que solo por ser partidos políticos ya queden dentro del sistema de prevención antilavado, porque se da justamente eso mismo, que hay partidos que pueden ser sujetos obligados en algún momento y otros no, porque esos umbrales son anuales. Entonces, por ejemplo, a posteriori de las elecciones, cuando se recibe el dinero que pone el Estado, que aporta el Estado por los votos, ahí hay partidos que pasan a ser sujetos obligados y después, con el correr de los años, ya no. Entonces, bueno, esa por un lado era la idea, que eso se puede arreglar hasta por un decreto que está dentro de la discusión de la próxima Estrategia Nacional de Riesgos. Y lo otro, sin duda, que cualquier ley que mejore los controles, siempre y que sirva para efectivizar la transparencia, siempre sirve el control antilavado, sin lugar a dudas. Bueno, muy bien, ahí teníamos entonces la palabra de Gustavo Misa, sumando otra voz a este tema que estábamos conversando. Simplemente en el final, Antonio, no queremos cerrar este primer bloque y tu participación sin mencionar algo de lo que ocurrió hoy, en realidad lo que ocurrió anoche con el accidente y el fallecimiento del senador y exministro Adrián Peña. Hoy fue el velatorio, el sepelio hace un ratito, declaraciones de todos los partidos políticos, de todos los dirigentes, destacando distintas características de la personalidad de Peña, que siempre tenía. Los dos tuvimos la oportunidad de charlar con él más de una vez, de entrevistarlo incluso. Esa idea, siempre ese objetivo de tender puentes, de comunicar, de ir al diálogo. Y bueno, creo que eso también es lo que tenemos presente al día de hoy, el momento de despedirlo. Sí, ¿no? un momento lamentable, ¿no? Pero bueno, sí, eso es una demostración también de esas cosas que tiene este país, ¿no? Pero permitime, ¿sabés que el lamentable accidente de Peña me hizo recordar a uno que ocurrió en el año 1985, en la primera legislatura, luego de la dictadura, donde murieron 2 diputados del Partido Nacional, también en un accidente de tránsito en Canelones, Germán Oller y Carlos Rossi, que murieron en un accidente de tránsito. Y yo pensaba, digo, y gente de la zona también, ¿no? Como en el caso de Peña también. Qué tremendo la actividad política, que también te lleva a confiarte en el lugar donde te moves también, porque eso fue lo que ocurrió allí, ¿no? Uno de los legisladores en aquel momento estaba tomando mate. Fue tremendo porque se le clavó la bombilla, bueno, fue bastante brutal. Entonces, nada, simplemente como es un saludo a la familia, claro. Porque uno no puede hacer otra cosa. Así que bueno, Antonio, te agradezco mucho. ¿La hacemos la semana que viene? Sí, ¿Te parece? Analizando algún otro tema por acá. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Hay temas para hablar. Hay de todo. Gracias. Hacemos la pausa, es viernes. Ustedes saben que los viernes, de la mano del lado B, llega también Cateto Adyacente. Ya seguimos aquí en la pantalla de TV Ciudad. Viernes, y como ustedes lo acaban de ver en la presentación, es viernes del lado B y Cateto Adyacente en el final de nuestro programa, y es por eso que aquí en el estudio en vivo me acompaña el periodista Mario Posbe. ¿Cómo anda, Mario? ¿Anda bien? Buenas noches, Wilmar, y buenas noches al público. Ando muy bien, muchísimas gracias de nuevo por permitirme estar acá y dar mi visión de la realidad también. Ahí está, su visión de la realidad, porque discúlpame, yo no quiero tirarle presión. Venimos de un primer bloque con Usted vio la calidad de los profesionales que me acompañan a mí. Excelente. Recién analizamos con Antonio Ladra, un periodista de larga trayectoria, que publicó un libro que lo tiene agotado, por ejemplo, ¿no? Porque la gente quiere leerlo, quiere saber qué dice.
queda mal que yo lo diga, pero realizamos un análisis muy serio, de mucha calidad recién, hablando de un tema que compromete mucho al país. Yo lo que le voy a pedir es que usted no desentone, ¿sabe? Yo recién lo estoy conociendo y la gente también, y quiero que usted se gane a la gente con calidad, seriedad y trabajo. Wilmar, eso es lo que vengo a hacer acá. No vengo a medir nuestros periodismos, no vengo a que nos midamos los periodismos, Wilmar. ¿No quiere medir los periodismos? No quiero medir los periodismos. Vengo a dar otra mirada de la realidad porque hay una mirada de la realidad y nosotros damos otra para encontrar entre todos el ángulo, el verdadero ángulo de la información. Muy bien. Que eso es lo importante, Wilmar, y por eso traigo hoy una información importantísima que se estuvo manejando en este país, pero se trató con bastante liviandad, me parece a mí, y que es lo que venimos a presentar hoy. Tiene que ver, si me acompañan las imágenes, la imagen en este caso, tiene que ver con el convenio que firmó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con una clínica estética. Sí, viene con un tema de actualidad que ha generado polémica. Muy bien. Es un tema de actualidad. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó convenio con clínica para cirugías estéticas, depilación láser y corrección de arrugas, entre otras cosas. Sí. Y dice la noticia, acá está también bien lo que fue el convenio, ¿no? Clínica de Cirugía es una empresa que presta servicio médico y de cirugía en varias áreas. Eso lo pueden leer, no lo voy a leer ahora acá, porque tampoco un periodista no quiere decir que yo tenga que leer toda la noticia. Andale a leer vos, la noticia está a la vuelta. Tampoco la tengo que leer, la leo. No, pero igual me parece que... hace vos, pero yo no voy a leer la noticia. Usted no lee todo ahí. No, yo leo por el montoncito. Ah, lee por arriba. Y más o menos me da un... Si vamos a leer todo lo que está escrito, hermano. No sé qué, la verdad que no sé qué, me asusta el tipo de periodismo. Entonces, pero en uno de las revistas que salió, decía, la noticia de la firma del convenio ha llamado poderosamente la atención, teniendo en cuenta que los cometidos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas parecen tener muy poco que ver con los asuntos descritos en el convenio firmado entre las partes. Y yo me pregunto, ¿el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene poco o muy poco que ver con la estética? Un Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene poco que ver con la estética. Las obras no tienen un fundamento estético, me pregunto yo. Una obra, un edificio, una carretera, una calle, ¿no tiene que ver con la estética? ¿Por qué los edificios que se están haciendo hoy, por ejemplo, son modernos y no se utiliza más lo barroco, ponele? Entiendo. Porque, bueno, los edificios barrocos eran ampulosos, tenían mucha ornamentación, tenía mucha cosa que era muy linda de ver, pero no servía para nada. Y se había que invertir mucha plata para sostener los firuletes que hacían, pero ese firulete era solo un tema estético. Bueno, vino gente y dice, no, esto no lo vamos a hacer más. Vamos a hacer ahora líneas simples, funcionales, que vos, si va a tener un zócalo de algo, ese zócalo tiene un sentido. Claro. Porque no estamos para tirar plata en el ornamento. No, bueno, pero eso es estético. Entonces me dicen a mí que no tiene nada que ver la estética en esto. No, tiene todo que ver. ¿Y a quién vamos a llamar para hablar de estética? ¿A quién más? Aquí. Y a gente que sabe de estética. Justaposición de conocimientos y saberes. No podemos seguir estando en compartimentos estancos del conocimiento. No podemos seguirnos manteniendo cada persona que conoce de las cosas en su universo. Tenemos que justaponer el conocimiento en conjunto. Extravasarlo a los otros compartimentos. Y esto es lo que se hace, se trae gente que sabe para hablar de estética. Ese es el punto fundamental. Una vez... Ahí está la clave. Que la burocracia de este país hace algo bien hecho, se le da para atrás. La sociedad sale como loca. ¿No? ¿Qué tiene que ver el ministerio con la estética? Tiene que ver todo con la estética. Usted dice que esto está bien, Esta es la inversa. Esto está perfecto. Pocas cosas que se han hecho en este país, desde el vallismo en adelante, y sacando, con algunas excepciones que no las voy a nombrar ahora, porque capaz que no tendrían mucho tiempo, pero la puedo pensar alguna. Pero no la voy a decir. ¿Son tan buenas como esta decisión que se tomó? Se llama a las personas que saben para hacer una tarea específica. Eso que se llama eficiencia, una palabra que parece que duele en este país. Duele la eficiencia. Y por primera vez se trae eficiencia a este país. Y diciendo esto, también quiero hablar de ese conocimiento que tiene la estética para resolver problemas puntuales, porque
permitime leer acá de Alexander Herbert, quiero decir, Herbert Spencer, perdón, un colega sociólogo también, que habla de, en la analogía orgánica, él hace un paralelismo entre una sociedad y, un organismo biológico. Entonces yo estoy haciendo en este momento también un paralelismo entre el transporte y la obra pública con un organismo biológico. También de alguna manera es un organismo biológico. Como decía Nochero, quiero recorrer sin límites tu cuerpo. Ah, usted tiene el contacto, la conexión ahí. Voy a recorrer sin límites tu cuerpo. ¿Y cómo lo recorre? ¿Por dónde agarra si no hay cartelería? ¿Cuánto tiempo demoraría en recorrer? Es decir, si no hay toda esa información, puede pasarse mucho tiempo recorriendo un cuerpo. Necesita como alguien que lo vaya ahí guiando. Y bueno, para eso está todo lo que tiene que ver. Y eso es donde yo me baso en llevar el transporte y la obra pública al organismo vivo. Y acá vemos, por ejemplo, también tenemos, y déjame darte un ejemplo de una calle. Tenemos una calle que con el tiempo produce una grieta o produce una rotura que también son eufemismos de arrugas. Es una arruga en la calle. Entiendo. Como si fuera una arruga en la persona. Entonces, vemos, acá tenemos, ¿y cómo se soluciona? Con distintos mecanismos que lo hacen Lo mismo con la siguiente imagen, si me acompañan, los pozos. Los pozos, también tenemos pozos en otros lugares. También tenemos pozos ahí. Y que una clínica estética puede ayudarnos, porque a eso también es lo que voy. Así, como dijo Jorge Luis Borges, haciendo la misma cosa, vamos a llegar siempre al mismo resultado. Entonces, ¿qué pasa? Tiene otra, acá no, y acá tenemos, ahí vemos cómo se transforman los pozos en arte, en algo artístico, en una cosa hermosa de ver, porque nos merecemos ver cosas lindas también en la calle. ¿Por qué seguir yendo a menos y volar para abajo? Mirá los puentes que tenemos. El puente está medio bravo. Estos son los puentes que nos merecemos como país. Estos son los tipos de puentes que nos merecemos otro. Nos merecemos puentes pensado con diseño, con pienso. Entonces, lo otro que voy a decir también, que para mí es fundamental en todo esto, ahí sí van a seguir apareciendo puentes hermosos. Va a llevar tiempo hacer Sí, ¿cómo podemos seguir pensando en que no... imagínate vos que venga, que pongamos a resolver el problema a esta persona de una clínica estética con un ingeniero civil. ¿Entendés? Que ponerlo y que entre ellos resuelvan lo que es caminería. Lo mismo, ¿por qué tenemos que resolver un pozo con asfalto? ¿Y si le ponemos ácido hialurónico? ¿Y si le ponemos un botox asfáltico? ¿Y si le ponemos toxina bitumínica? Claro. ¿Por qué lo mismo? Velocidades. Se piensa 90, velocidad 90, después baja 60, 90. 90, 60, 90. Ahí está. Eso habla de estética. Las velocidades tienen que ver, la propia realidad tiene que ver con lo biológico. Un claro ejemplo de cómo se lleva la estética al tránsito. Por ejemplo, y esas son velocidades que hoy en día están. Esos son... ¿Y pintó las uñas, la mano? ¿Qué? Bueno, es estética. Eso está acá, me andaban mal el mouse y no pude hacer bien las uñas. Esta se le fue un poco. Sí, no pude hacer bien las uñas, pero es una idea de cómo la estética y esta cirugía y puede embellecer el lugar en el que vivimos. Y dejemos de pensar las cosas como si... pensémosla fuera de la caja. No pensemos más en que esto es malo porque no lo conozco, o reírnos de que en una clínica... ¿Qué pasa? ¿Es porque es una clínica de Carrasco y no de La Teja? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con eso? Entiendo. ¿Cuál es el problema del convenio? Aparte es un convenio. Claro. Incluso acá la intervención puede variar, porque un día pinta de este color, después le hace una francesita, el otro día le va cambiando, ¿no? Es como exactamente, Wilmar. ¿Viste que entendí la idea. ¿Viste que el periodismo se va aunando también? Cuando es buen periodismo, van por un mismo camino. Se juntan en un punto, como las paralelas. Hay un punto que se junta. Bueno, y esto es lo que más o menos... la idea de hoy es que de una vez por todas dejemos de pensar las cosas de esta forma que las pensamos como algo negativo, como algo a priori que algo que está mal. Pensemos un poquito más qué hay detrás de la noticia.
En este caso, una clínica estética puede resolver muchos de los problemas que tiene la sociedad actual. Y es cuestión nada más de tener la apertura como persona y como individuo que vive en la sociedad, de recibirlo. Quiero agradecerle porque la verdad que usted hoy puso el foco en una noticia y le dio un abordaje que ningún medio, ningún periodista había hecho, ¿sabe? ¿Y por qué juegan al grito? Porque es la del pastorcillo mentiroso, ¿sabes? Es la inversa, porque el pastorcillo mentiroso, claro, de 100.000 convenios que ha habido en la historia, ninguno parece que funcionara. Cuando hay uno que funciona, entra en la bolsa. Es decir, el pastor es así. El convenio son las ovejas. El convenio son las ovejitas. Y el pastor es la sociedad. Entonces, o el pastor y la ovejita. Bueno, el pastor, el cuento lo tenemos más o menos. Bueno, más o menos. Sí, bueno, sí, pero el pastor, entonces viene el pastor y dice todo lo que es el convenio. Y dice, no, que es la sociedad. Y dice a la ovejita que se le va a comer el lobo, que es el sentido común. No, me queda la duda de cuando la abeja es esquilada y ahí entra el factor estético también. Bueno, entra también, ¿viste que está el periodismo. todo? Y el periodismo es quien cuenta la historia. Es el que escribe la fábula. Ese es el periodismo. Y con ese cierre cerramos la semana. ¿Lo espero la próxima semana? Sí. Para que el periodismo de vuelta se junte ¿dónde? En el ángulo de la En el ángulo de la información. ¿Cuál es el ángulo? ¿Es ahí? Es acá. ¿Es ahí? Acá, en el ángulo de la información. ¿Se para en el ángulo? Quédese ahí y la semana que viene lo recibo de vuelta desde ahí. Voy a traer para la semana que viene bien contada la explicación del pastor y la ovejita. Ahí está. Porque para mí, el pastor son las ovejas. No. Con la oveja, el pastor, nos vamos, tenemos que ir. El pastor es el convenio. La oveja son el convenio. La oveja son los convenios.